¿Perteneces a la cristiandad o al cristianismo? Estos dos términos, aunque se parecen, no significan lo mismo. Y hoy estudiaremos cómo se originó la cristiandad, una falsificación satánica del cristianismo que ha desviado a millones a lo largo de la historia. No es lo mismo pertenecer a la cristiandad, una institución babilónica tomando el nombre de Cristo, que pertenecer al cristianismo. Mira qué interesante este texto bíblico en el libro de Isaías. Por favor, vayamos al libro de Isaías y nota lo que dice el profeta acá. Isaías capítulo 4, a partir del versículo 1. En aquel tiempo, 7 mujeres echarán mano de un hombre, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestra afrenta. En profecía bíblica, mujer es un símbolo para iglesia. Así que aquí están diciendo 7 iglesias. Es una forma de decir cualquier número. X cantidad de iglesias dicen a Jesús: déjanos llevar tu nombre. ¿Y por qué? Porque el nombre de Jesús vende. Si Babilonia se presentara como lo que es la iglesia babilónica, nadie la seguiría. Si las hijas de Babilonia, las rameras, como dice Apocalipsis 17, se presentaran como las iglesias rameras, las iglesias ilícitas, nadie entraría en ellas. Pero cuando le pones el nombre de Cristo a una iglesia, esta atrae una enorme cantidad de gente. Eso es lo que hace Satanás. Ese es parte del estratagema de Satanás. La iglesia cristiana fue víctima de mucha persecución después del año 34, no solamente por parte de los judíos, sino luego por parte del mismo Imperio Romano. Estos fueron días duros, pero la iglesia, a pesar de eso, seguía fiel a Dios y seguía creciendo. Predicaban el evangelio. Era imposible no notar el crecimiento de la iglesia. Todo siguió así hasta que llegó un hombre llamado Constantino, conocido como el Grande. Fue Constantino I, emperador de Roma. Constantino estaba en una batalla con Magincio por el control del Imperio Romano. ¿Cómo ganar? En esa época, el dios supremo de los ejércitos romanos era el dios Sol Invicto. Era al que las legiones romanas veneraban. Pero Constantino, poco antes de la batalla, la noche anterior a la batalla, en el puente de Milvio, eso en el año 312 de nuestra era, tuvo un sueño, según él cuenta. En el sueño vio una figura y escuchó una figura que estaba frente al sol y escuchó las palabras: con este signo vencerás. La figura que vio, el símbolo que vio, era lo que se conoce como el crismón, las 2 primeras letras griegas de la palabra Cristo. Así que al día siguiente él hizo que todos sus soldados se olvidaran de venerar al sol y que todos pusieran en sus escudos este símbolo, el crismón. Y fue a la batalla de Milvio, del puente Milvio, a las afueras de Roma, y aunque todo parecía en su contra, él venció y así quedó como el único emperador en ese momento del Imperio Romano. Al año siguiente, Constantino hace algo interesante. Ya había empezado a hacerlo, pero lo ratifica en el año 313. Él emite el Edicto de Milán. ¿Qué fue el Edicto de Milán? A través de ese edicto, Constantino estaba dando libertad religiosa en el imperio. Antes de esto, el cristianismo estaba prohibido, estaba proscrito y era perseguido. Ahora no, a partir del Edicto de Milán, el cristianismo y otras religiones, en teoría, podían prosperar en Roma. Y ahora, la iglesia que había sido perseguida se convirtió en perseguidora. Es interesante que todos los palacios de los enemigos de Constantino pasaron a ser ahora propiedad de la iglesia cristiana. Pasaron a ser propiedad de los dirigentes de la iglesia, de los obispos. Ahora ellos vivían en palacios. Ahora ellos perseguían. Otro punto muy interesante es que en el año 325, Constantino, no ningún dirigente eclesiástico, sino el emperador del Imperio Romano, Constantino, llama a todos a un concilio, el Concilio de Nicea, donde se aprobó el credo niceo. Y saben,
En esa época los romanos eran muy politeístas, adoraban a muchos dioses. Así que Constantino empezó a crear algunas estratagemas para que los dioses paganos siguieran siendo venerados, pero ahora con nombres cristianos. Por ejemplo, como era muy famoso el culto a la diosa Diana, la reina del cielo, así se llamaba entre los romanos, Constantino hizo algo interesante. Les dijo: tranquilos, la diosa, la reina del cielo, es la madre del Dios Hijo del Sol. Igualmente la Virgen María es la madre del Dios Hijo. La Virgen María y Diana son la misma, es la reina del cielo. Así que a los adoradores de Diana les digo: cuando ustedes adoran a María, están adorando a la misma diosa. No ha habido ningún tipo de cambio. Uno de los dioses principales del panteón romano era Júpiter. De hecho, los emperadores debían jurar ante la imagen de Júpiter Capitolino y eran nombrados pontífices de este dios. Así que Constantino vino y dijo: ¿saben qué, adoradores de Júpiter? No hay ningún problema. Así como Júpiter es el principal de los dioses, Pedro era el principal de los apóstoles. Pedro y Júpiter son el mismo. De hecho, si tú vas hoy a la Basílica de San Pedro, encontrarás la imagen de Pedro, pero no es la imagen de Pedro. Realmente es una imagen que existía mucho antes de que Pedro naciese. Era la imagen de Júpiter Capitolino. Y hoy la gente besa el dedo gordo del pie de la imagen de Pedro, creyendo que es una imagen de Pedro cuando realmente es una imagen de Júpiter. Así igualmente empezó a tomar a las distintas deidades paganas y les dio nombres cristianos. Era adorado el dios Sol Invicto, quien había nacido el 25 de diciembre, conocido como Mitra también. Y entonces él dijo: tranquilos, ustedes pueden seguir adorando al dios Sol, porque Jesús es el mismo, porque Jesús nació el 25 de diciembre. Esto es algo que la Biblia no avala en ningún lugar. Pero como Constantino estaba tomando a los dioses paganos, dándoles nombres cristianos, así estaba atrayendo al paganismo hacia el cristianismo. Le puso al paganismo nombre cristiano. Le puso a la antigua religión babilónica que se oponía a Dios nombres cristianos. Y a quienes no aceptaban el cristianismo, o mejor dicho, la cristiandad, este nuevo credo, que era una fusión del paganismo con nombres cristianos, empezaron a ser perseguidos. La cristiandad es una degradación del cristianismo, es decir, tomo doctrinas paganas y les pongo nombres cristianos. No solamente hago eso, sino que persigo a todo aquel que no se una a la iglesia. Fue así como la cristiandad pasó a ser la religión del Estado, del Imperio Romano, y empezó a perseguir a todos aquellos que se oponían. Es bueno predicar la verdad, es bueno predicar a Cristo, pero la cristiandad no predica la verdad ni a Cristo. La cristiandad toma el paganismo babilónico que se había esparcido hasta llegar al Imperio Romano y le pone nombres cristianos. La cristiandad fuerza por la espada, por la fuerza, a otros a aceptar sus falsedades. Es la cristiandad, esto que leíamos en Isaías capítulo 4. Quieren llevar el nombre de Cristo porque el nombre de Cristo vende, porque el nombre de Cristo atrae. Pero como dijeron en Isaías estas iglesias: no queremos tu pan, nosotras comeremos nuestro pan. ¿Qué simboliza pan en la iglesia? En la Biblia significa la palabra de Dios. Jesús lo dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no queremos nada con tu doctrina, no queremos nada con tu palabra, solo queremos tu nombre. Dicen: nosotras vestiremos nuestro vestido. En la Biblia, el vestido tiene que ver con la justicia y Cristo nos pone su vestido, nos pone su justicia. Pero estas iglesias paganas, estas hijas de Babilonia dicen: no queremos tu justicia, no queremos tu palabra, nosotras queremos nuestra propia doctrina, queremos nuestra propia justicia. La cristiandad se opone al cristianismo, la cristiandad falsifica el cristianismo y muchos han sido arrastrados por ellas. Muchos son los que han sido engañados por la cristiandad y creen que veneran a Cristo, creen que siguen a Cristo, cuando están siguiendo a los dioses paganos del Imperio Romano, que estos a su vez habían tomado de Egipto, de Grecia, de Babilonia. La iglesia babilónica sigue viva, solo que hoy ha pretendido tomar el nombre de Cristo. Las hijas de la ramera, como las llama en Apocalipsis 17, siguen vivas de la gran Babilonia, solo que ahora
se hace más difícil reconocerlas porque toman el nombre de Cristo. Pero a la luz de la palabra de Dios, tú puedes darte cuenta de la verdad. A la luz de la palabra de Dios, tú puedes hacer a un lado a estos dioses falsos para venir y seguir la verdad de Cristo Jesús, para tomar el pan de vida de Cristo Jesús, no solamente un nombre que venda, sino el carácter, la verdad, la pertenencia a Cristo Jesús. En el próximo estudio estaremos estudiando cómo esta desviación de Babilonia tiene grandes consecuencias en la vida de todos aquellos que le siguen. No te lo pierdas. Hasta la próxima. Bendiciones.